Entonces vamos revisando un poquito. Teníamos una causa por impulsos eléctricos. Cuando yo digo por impulsos eléctricos, siempre mirar bien el electro. ¿Por qué? Porque puede ser por impulsos eléctricos de nódulo sinusal que estén en demasía o disminuido. Entonces decimos taqui o bradisinusal. Pero si ese potencial o ese QRS que se ha formado es diferente, estamos hablando de focos ectópicos, ¿verdad? En ambos casos, ¿qué yo pudiera hacer para controlar esa arritmia? Si yo sé que puede ser sinusal o puede ser por un foco ectópico, ¿qué sugieren? ¿Qué mecanismo de acción yo tendría que usar sabiendo las despolarizaciones, tanto en nódulo sinusal como en focos ectópicos, las extrasístoles? Bloquear canales al sodio. Al sodio, Fabiana, ¿será que el sodio despolariza? Nódulo Bloqueo de canales sinusal. de calcio lento. Canales de calcio. Calcio, acuérdense que el sodio es conducción. Trastorno de conducción, estamos hablando de canales al sodio, porque el potencial eléctrico que se generó, que lo hace nódulo sinusal, o focos ectópicos, si ustedes recuerdan un poquito esos potenciales de acción que tenían esta forma, así un poco mal dibujado, es conductancia al calcio. Si vos ves en este electro que tengo acá, este mismo QRS que se repite acá muy cercano, tendría una taquicardia sinusal, todito los QRS estos igualitos, ya con el patrón usual. Entonces estamos frente a una taquicardia sinusal. ¿Quién es el responsable? Calcio. ¿Qué yo tengo que hacer? Bloquear canales al calcio. Ok, si de pronto tengo en un corazón un foquito isquémico, como habíamos visto, un foquito isquémico, aquí le está faltando oxigenación también, él va a despolarizar y me va a hacer extrasístoles, ¿ya? Si hay extrasístoles, ¿quién también es responsable de formación de ese impulso eléctrico? Todo lo que es formación de impulso eléctrico, el calcio, ¿ya? O sea que una de las arritmias es formación de impulsos eléctricos, ya sean normales o anormales. Si son normales, le vamos a llamar sinusales, taquicardia sinusal. Si son anormales, pues estamos hablando de foquitos isquémicos. ¿Qué voy a mirar? ¿Cuántos focos isquémicos tengo o cada cuánto van entrando las extrasístoles? En ambos casos, ¿quién es el ion responsable de formar esos impulsos eléctricos? Es el calcio. Bloqueamos canales al calcio y esto mejora. Ojo, también pudiera usar un beta bloqueante, ¿verdad? Porque va a disminuir frecuencia cardíaca. Más van a responder a un ataque sinusal que a focos ectópicos, ¿de acuerdo? Y la otra causa ya era conducción. Cuando hablábamos de conducción, ¿a qué me refiero? Un impulso eléctrico que se debe conducir de forma normal, pero si pilla zonas de bloqueo unidireccional en una dirección, el impulso da la vuelta y vuelve a estimular la zona que antes estaba bloqueada. ¿Por qué? Porque ya no estamos en periodo refractario absoluto, sino que esa zona, esa área ya está en periodo refractario relativo. En un periodo refractario relativo, esa célula puede o no responder a un impulso eléctrico que le llega. Sí puede, Sí doctor. puede, doctor. Puede responder. Puede. Entonces, ¿qué es lo que me va a producir? Una reentrada. Y si yo tengo una reentrada, ¿qué puedo hacer para evitar esa reentrada? En ese Reentrada, caso sería bloquear canales al sodio, doctor. que ahora sí, Fabiana, me gustó. Bloqueamos canales al sodio. ¿Y por qué bloqueas canales al sodio? ¿Qué vas a lograr bloqueando canales al sodio? Transformar ese bloqueo unidireccional en bidireccional para que no haya una reentrada. Perfecto, esa es tu respuesta, está muy bien. Vamos a bloquear canales al sodio para que esa célula quede por más tiempo en periodo refractario absoluto. Viaja el impulso eléctrico cuando vuelve a la misma zona, cuando ya puede actuar sobre ella nuevamente, que ya está en periodo refractario relativo, le bloqueo canales al sodio y ya no vamos a tener las reentradas. En teoría es muy fácil, ¿verdad? En la práctica no es que se va a bloquear, no es que vamos a solucionar todos los bloqueos, algunas extrasístoles van a haber, pero
de acuerdo a su mecanismo de producción. Lo que podemos hacer es ahí bloquear canales al sodio. Y si bloqueamos mucho el canal al sodio, ¿qué riesgo corro? ¿Qué pasa si le bloqueamos el canal al sodio más de lo que necesita el paciente? ¿Qué riesgo vamos a correr? Vamos. ¿Voy a entrar en periodo refractario o no? Si bloqueo canales al sodio. Sí, ¿Qué doctora, riesgo porque, tengo? sí, porque no puede ser algún estímulo, bueno, una conductibilidad en el caso del sodio. La vas a bloquear, la conductibilidad. Si vos bloqueas al sodio por mucho tiempo, tú vas a hacer zonas de bloqueo con tu fármaco. Es por eso que este grupo de fármacos antiarrítmicos, que es el grupo 1 que nos falta estudiar, los bloqueadores de canales al sodio voltaje dependiente, son antiarrítmicos arritmogénicos. Ellos por sí pueden hacer arritmias, sí. Si el bloqueo de ese canal del sodio es por un tiempito largo o es cuando el canal del sodio está completamente abierto, estamos hablando de nosotros generar las zonas de bloqueo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo hoy día. Las arritmias finalmente terminan siendo mixtas, ¿no? Formación de impulsos eléctricos anormales, va a estimular tanto al corazón, que van a haber probablemente focos ectópicos, van a haber extrasístole, no responde bien la célula, termina siendo trastornos de conducción. Entonces muchas veces las arritmias terminan siendo mixtas, ¿ok? Bueno, alteraciones en la conducción, ya hemos visto qué es lo que yo necesito. Transformar la zona de bloqueo unidireccional en bidireccional. Acá esto ya hemos visto, ¿no? Viene el impulso eléctrico, viaja a tal velocidad que acá los dos chocan al mismo tiempo. Ya no hay otra salida, sino volver para este lado y estimulan ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el riesgo? Que haya una zona de bloqueo. Este impulso que no se muere viaja y siempre intenta buscar todos los caminos posibles. Vuelve a la zona que estaba bloqueada. Estaba bloqueado en una dirección. Cuando vuelve ya está en periodo refractario relativo y vuelve a reestimular el ventrículo. Entonces se llaman reentrada. Bien decía su compañera, el bloqueo unidireccional lo quiero hacer bidireccional. ¿Cómo puedo bloquear conductibilidad? Le vamos a bloquear los canales al sodio. ¿Qué riesgo vamos a correr? Que como voy a bloquear canales al sodio, en otra zona del corazón también voy a bloquear canales al sodio y eso puede hacer zonas de bloqueo. Por eso que a este grupo de antiarrítmicos, bloqueadores canales al sodio, les llamamos arritmogénicos. No todos, pero la mayoría sí lo pueden hacer. Acá está más claro, viene el impulso eléctrico, viene el impulso eléctrico, esto está bloqueado, cuando da la vuelta, sí es capaz de volver a estimular la zona que estaba bloqueado, pero va en contramano, va en contraflecha. El impulso siempre baja y ahora sube. Esto va a ser una reentrada, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora, ya lo hemos mencionado ya. Ya, entonces manifestaciones clínicas hemos visto. ¿Qué es lo que puede causar las arritmias? Alteraciones en la estructura del miocardio, pacientes que se han infartado y han habido zonas de isquemia sostenida. La hipertensión. La hipertensión va a llevar a arritmias, sí, va a haber zonas de bloqueo, va a haber taquibradia a veces. La hipopotasemia. ¿Qué fármaco producía hipopotasemia que se acuerden? Me da infarto. Furosemida, doctora. De Un nuevo, diurético, un diurético de asa como la furosemida. sí señor, son los que más hipopotasemia hacen. Luego los de eficacia intermedia como las tiacidas en el largo plazo, ¿no? Sustancias estimulantes. Por ejemplo, el café hace taqui o brady. Taqui.
taqui. ¿Y esa taqui será sinusal o será de foco ectópico? Sinusal. Sinusal en un corazón joven, ¿verdad? Pero si ya tiene su toque pudiera ser. Pero lo que esperamos es que sea sinusal, el uso de muchos fármacos también. Ok, algunos otros fármacos, bueno, anestésicos, digitálicos, eso vamos viendo. Vamos a mirar más adelante la digoxina, aumenta contractilidad, es la cuarta propiedad cardíaca, pero a las otras tres, en lugar de aumentarlas, disminuye y tiende a ser bradicardia. O sea que muchas veces taquiarritmias pueden ser controladas por digoxina. La digoxina va en la clasificación de antiarrítmicos grupo 5, que no le llaman 5, le llaman otros o misceláneos, porque no todos tienen el mismo mecanismo de acción. Ahí está adenosina, está la digoxina, a veces ponen algún beta bloqueante ahí, ¿ok? Bueno, esto ya un poquito hemos visto, me parece, sí, la reentrada. Estos, ¿qué son estos? Focos ectópicos, doctora. Es foco ectópico. ¿Y por qué se forma un foco ectópico? En presencia de tejido isquémico. ¿Y qué es tejido isquémico? Un tejido con bajo flujo sanguíneo. ¿Y por qué tiene bajo flujo sanguíneo? Puede ser que haya producido un infarto, doctora. Porque la coronaria tiene disminuido su calibre, o por placas de ateroma o por vasoespasmo. Bien, José, vamos aprobando. ¿Un foco ectópico tiene siempre la misma forma o no? A ver, ¿alguien más que me ayude? Pobre José. Boris, ¿está distraído, Boris? Se fue. No, doctora, no creo que tenga la misma forma. No, pues fíjense, acá tengo dos focos ectópicos, pero cuando el impulso es del mismo foco ectópico se va a mantener exactamente igual, ¿ya? Esto ya lo hemos visto, vamos a pasar un poquito. Ahí fíjense, ese foco ectópico es el mismo, entonces igualitos son los QRS. Acá tengo uno y acá tengo otro, o sea que a simple vista, díganme todo lo que ven en este electro. Si yo le pregunto qué frecuencia cardíaca tiene este paciente, ¿qué me dirían? Complicado, ¿no? De aquí a acá 300, 150, de aquí a acá no debe llegar ni a 40, de aquí a aquí no debe 30 llegar ni a... latidos por minuto, doctora. Sí, es variable, tiene taqui y bradi este paciente. Acá tenemos un foco ectópico, acá tenemos otro. Estos focos ectópicos son diferentes porque son dos diferentes, ¿ok? Esto ya las hemos mirado, ¿no? ¿Cuánto hay de frecuencia de aquí a aquí? Entre este impulso y este otro, los primeros. ¿Cómo se contaba? Fíjense en las líneas del electro, la línea más oscura de la primera, como que esto estuviese aquí, lo vamos a considerar. Si cae aquí este nuevo QRS, 300, 150, 100, el próximo es 75. Esto más o menos tiene a 1,68. No, un poquito más, 78, no 68. Porque si cuento de aquí a aquí, si cayera acá, 300, 150, 100, si cae aquí es 75, entre 75 y 100 está esta frecuencia, ¿no? Pero hay que contar en detalle estos pequeñitos y ahí sabrían exactamente, que ya lo van a mirar eso en cardiología. Acá un QRS normal, uno anormal es el bigeminismo, dos normales, el tercero anormal es el trigeminismo, ¿verdad? Las taquicardias ventriculares generalmente son arritmias que no son buenas y si no se controlan llevan a la muerte súbita. ¿Qué puede llevarme a una taquiarritmia? Alteraciones en las coronarias principalmente. Son las principales causas de hacer los focos ectópicos y el disparo de impulsos eléctricos anormales y a la vez zonas de bloqueo. Algunos medicamentos, estas extrasístoles con QRS ancho y aurículas y ventrículos no van a caminar juntos, sino que cada uno va a recibir estímulos en diferentes tiempos, ¿no?
Fibrilación ventricular, eso es más complejo. Un paciente en fibrilación ventricular no nos aguantará mucho tiempo y si no se controla, eso va a terminar en una parada cardíaca, ¿no? A ver, ya. Coronariopatías, la causa probablemente más frecuente. Puede venir una fibrilación si yo no controlé una taquiventri. Algunos medicamentos, las amplitudes y ondulaciones, esos son semejantes y frecuencia estoy hablando de 180 a 300 latidos por minuto, una frecuencia extremadamente alta, ahí está fibrilando ese ventrículo. Esto ya lo hemos mirado un poquito con ustedes. Fíjense que aquí está fibrilando este ventrículo y aquí ya otra fibrilación ventricular en otra derivación. Empezamos una taquicardia ventricular que todavía se ve los puereces acá, ya sin descanso, un flúter ventricular, ¿no? ¿Qué le voy a hacer a este paciente? Dígame todo lo que le pudieran hacer cuando está en fibrilación. Desfibrilarlo, doctora. Ya desfibrilamos, sí. ¿Han visto la serie que les recomendé, New Amsterdam? ¿Alguien la ha visto en Netflix? No. Tienen que verla, van a enloquecer. Es la parte humana del trabajo médico, más van a ver todos casos interesantes de emergencia con detalle. Búsquenla, esa serie la tienen que ver, les va a ayudar muchísimo. Y ahí como es una sala de emergencia, lo que más trama tiene la serie, que es de la vida real, ahí van a ver los electros rapidito y las desfibrilaciones, ¿no? Más si bien se va a desfibrilar o si hay una parada ya vamos a utilizar adrenalina, hay que contemplar también una vez lo sacas o antes de que entre a un paro por vía endovenosa, a veces podemos controlar bastante bien con una lidocaína, por ejemplo, que la vamos a revisar hoy, o si está infartando con un beta bloqueante, ¿no? Son alternativas terapéuticas antes de una desfibrilación. La idea es que no llegue a un flúter. Bueno, creo que nos hemos quedado por acá, ¿verdad? Los fármacos son bastante heterogéneos, ya van a ver las clasificaciones y vamos a ir revisando los 4, bueno, en realidad 5 grupos que hay. Primer grupo son fármacos que van a bloquear los canales al sodio, canales voltaje dependiente. Los canales del sodio van a tener 3 estados, activo, inactivo y reposo. Cuando está activo, es como que las dos compuertas están abiertas y entra abundante cantidad de sodio. Inactivo, entra el 50% o un poquito menos. Hay compuertas de sodio abiertas, sí, en el inactivo. Y el reposo, donde ahí ya no va a entrar nada de sodio. Y de pronto este grupo de fármacos, ¿por qué se nos va a caracterizar? Porque a veces bloquean el estado activo o el estado inactivo. ¿Quién será más arritmogénico? ¿El que bloquea en estado activo o el que bloquea en estado inactivo al sodio? ¿Qué les parece? En estado activo están todas las compuertas del sodio activado y en el activo solo hay un poco de compuertas de sodio activado, que es la apertura de canales sodio-calcio, que es la fase 2 del potencial de acción de aurículas y ventrículos. ¿Qué les parece? ¿Quién será más arritmogénico? ¿El que bloquea canales al sodio cuando están todos abiertos o cuando están un poco abiertos? José, Boris, Ayala. ¿Arritmogénico, doctora? ¿Ah? ¿Arritmogénico o Sí, antiarritmogénico? no. Ellos son antiarrítmicos, pero pueden hacer arritmia, porque ellos pueden hacer bloqueo. Mi Entonces serían pregunta los es, canales inactivados, doctora, porque si es que disminuimos el periodo de meseta, podría volverse o podría provocar un periodo de refractario relativo y una otra estimulación, otra despolarización sucesivamente. ¿y quién puede hacer más bloqueo? ¿El fármaco que viene y bloquea al sodio en estado activo o inactivo? En estado activo, doctora.
Sí, señor. Entonces ese grupo 1 lo vamos a subdividir. 1A, 1B y 1C. ¿Por qué lo voy a subdividir? Porque estos fármacos van a bloquear en distintos momentos los canales al sodio. Ahora los vamos a mirar. Muy bien, la respuesta. A ver, sigamos. Escucha que esta barra de navegación me distrae. Bueno, grupo 1, ¿cuáles eran? Bloqueantes canales al sodio. Vamos a dividir 1A, 1B y 1C. Grupo 2, beta bloqueantes, ya están avanzados, apenas los vamos a mencionar. Grupo 3 es un grupo donde la droga tipo es amiodarona. Amiodarona tiene la característica de tener el mecanismo de acción de todos los antiarrítmicos juntos, bloquea canales al sodio, al calcio, al potasio, receptores alfa y beta. No le quedó un mecanismo de acción sin tener. Muchos dicen no hay arritmia que se resista a amiodarona. Casi todas se pueden controlar con amiodarona. Más, ¿cuál es el problema? El problema de amiodarona es su perfil de seguridad. Muchas reacciones adversas, muchas de ellas irreversibles, entonces no permite que el paciente lo pueda usar en el largo plazo. Hoy son pocos los pacientes probablemente que terminan recibiendo amiodarona, porque saben que los efectos adversos muchas veces son irreversibles, principalmente a nivel pulmonar. A nivel pulmonar ellos hacen fibrosis pulmonar, ¿no? Después se acumulan en la piel, se acumulan en los ojos, ya vamos a ver que son hepatotóxicos, hace aumento de transaminasa, inflama páncreas, puede hacer pancreatitis. Entonces el gran problema es su perfil de seguridad, por lo tanto nunca va a ser primera línea. ¿Okay? Sino que la van a usar cuando todos los antiarrítmicos anteriores no dieron resultado. Bloqueadores canales al calcio. ¿Quién recuerda cuántos grupos hay de bloqueadores de canales al calcio? ¿Cómo se llama su droga tipo? ¿Y cuáles habíamos dicho a priori que ellos eran antiarrítmicos? Los del Eran grupo 1 y grupo 3. Grupo 1 y grupo 3, muy bien. ¿Y quién se acuerda el nombre de la droga tipo del grupo 1 y del grupo 3? Verapamilo Verapamilo. del grupo 3 no me acuerdo. Diltiazem del grupo 3. Diltiazem. Grupo 3, Diltiazem. Ah, bien. ¿Y el grupo 2 cómo se llamaba y por qué no es antiarrítmico? Dihidropiridina y la droga tipo sería el nifedipino. Sí, señora, perfecto. ¿Y por qué no eran antiarrítmicos, Fabiana? Porque causaban una vasodilatación brusca y una taquicardia refleja. Listo, respondida. ¿Y quién hace más taquicardia refleja? ¿Nifedipino o amlodipino? Ujú. Nifedipino. El amlodipino por naturaleza se absorbe lento, semivida larga, entonces nunca va a ser una hipotensión brusca, son efectos adversos que se han mejorado. El nifedipino se usa retar, entonces también eso disminuye. Muy bien, Fabiana. Y otros le vamos a llamar, no le llamamos grupo 5 o a otros le llaman grupo 5. La adenosina bloquea receptores de adenosina, es una de las últimas alternativas, solo endovenoso. Y la digoxina también, esto ya hemos visto bastante. La clasificación que les he nombrado, bloqueadores canales al sodio, beta bloqueante, amiodarona, antagonistas de calcio del 1 y del 3 y otros, la van a encontrar en los libros. Esta clasificación es la más usada, es la de Bau-Williams, ¿ya? Entonces fíjense que en grupo 1, ahorita les voy a mostrar, simplemente les voy a comparar que hay un poquito de diferencia de un libro a otro. Tipo 1A, para nosotros, droga tipo la quinidina es la que vamos a revisar, es la más usada, aunque cada vez se usa menos. La 1B en vía endovenosa, lidocaína, mexiletina en vía oral. Y 1C fueron fármacos con importante suceso cuando se introdujeron en el comercio y después empezaron a ver sus reacciones adversas como arritmogénico y se usa poco. En Gold Parkinson White se pudieran usar, pero de menor uso. Entonces 1A, 1B, 1C, todo es grupo 1. Grupo 2, ¿qué dijimos? Beta bloqueadores. Grupo 3, les nombré amiodarona. Estos otros se usan menos, casi no los tenemos. Sotalol sí es un
beta bloqueante que entra a comportarse como un tipo 3. Los tipo 4 antagonistas de calcio no dihidropiridínicos, no grupo 2. Ok. Este cambio de página me es tan lento. Ya. Esta es la de flores. Fíjense que básicamente lo mismo. Grupo 1, ABC, beta bloqueante, amioarona, grupo 3, bloqueadores. Y acá aumenta sulfato de magnesio como fármaco antiarrítmico. Acuérdense que calcio contrae, magnesio relajo, sulfato de magnesio lo utilizamos mucho en las hipertensiones cuando está entrando en eclampsia la paciente, ¿no? De una preeclampsia que hay que controlar la presión arterial, la proteinuria, hacemos ya un sulfato de magnesio, un antihipertensivo, casi una de nuestras últimas opciones. Entonces ustedes van a ver entre una clasificación y otra, por ahí algún otro fármaco, ¿no? Esto es del último consenso español. Es la misma clasificación de Bao-Williams, donde 1A para nosotros es quinidina más que procainamida, lidocaína y para nosotros mexiletina en vía oral. Y estas dos son de vía oral, flecainida, propafenona. Clase 2 dijimos beta bloqueante, clase 3 nos quedamos con amioarona, antagonistas de calcio y otros fármacos antiarrítmicos. Acá sí mantiene adenosina, sulfato de magnesio, digoxina y otros útiles en arritmia. Dice, bueno, propofol sustituyó en gran parte al alotano, que es un anestésico general con importantes efectos adversos, principalmente a nivel cardíaco, mientras que el propofol fue una buena alternativa que se obtiene de la soya, con bastante menos efectos en sistema cardíaco, ¿no? Y la atropina la vamos a usar para taquio o para bradiarritmia. Vamos, para taquio o bradi. Brady, doctora. Bradi. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación que yo les he preparado, más sencilla y con sus mecanismos de acción. Yo les decía que en el grupo 1 yo voy a tener diferencia. El grupo 1A, quinidina, su droga tipo, bloquea canales al sodio, igual que todos, los tres bloquean canales al sodio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que su afinidad por canal en estado abierto. Es cuando más compuertas de sodio están abiertas, ahí va y bloquea. ¿Qué otra característica tiene? Resulta que tengo los tres estados para bloquear al sodio. Abierto, activo, inactivo, solo hay un poco de compuertas abiertas y reposo no hay ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo a qué momento vamos a bloquear el canal del sodio? Y el segundo indicador es en qué tiempo, es decir, el fármaco viene, bloquea el canal del sodio y ese canal de sodio para recuperarse es una cinética rápida o intermedia. ¿Qué significa? En este caso de la quinidina, bloquea en estado abierto y se queda un tiempo ahí bloqueando el canal, por eso se dice que su recuperación es intermedia. Viene, bloquea y se queda ahí unos milisegundos. Mientras que el grupo 2, que es la lidocaína, solo endovenosa, porque la lidocaína en vía oral se inactiva por mucosa gástrica y por cualquier otra vía intraarticular, la vía que vos quieras, es anestésico local. Ustedes la han estudiado. Tengo que se llama una herida y vamos a suturar, le hacemos infiltraciones con lidocaína y el paciente siente pero no le duele. Ella es anestésico local, pero si se coloca endovenosa, la lidocaína es antiarrítmico, ¿ya? La lidocaína viene, bloquea en estado inactivo. O sea que no están todos los canales del sodio abiertos. Cuando ella viene y bloquea, bloquea y se va rapidito. Su recuperación es rápida. O sea que se queda poco tiempo. ¿Quién será más arritmogénico? ¿El grupo 1A o 1B y por qué? ¿Quién es más arritmogénico? Que bloquea en estado abierto y se queda más tiempo. Por eso es que este grupo 1A es el más arritmogénico, casi el más arritmogénico. El grupo 2 no,
La lidocaína endovenosa bloquea canal al sodio, no cuando están todas las compuertas abiertas, bloquea y se va rapidito, no se queda bloqueando por mucho tiempo, es apenas milisegundos, ¿de acuerdo? Mientras que flecainida y propafenona, si bien fueron un boom en su momento, cuando ellas se sintetizaron, se creyó que para las arritmias nada mejor que estos dos fármacos. Sin embargo, ellos fueron arritmogénicos, hicieron muchas zonas de bloqueo, gran problema. Ellos bloquean al canal en estado abierto y se quedan un poquito más de tiempo incluso que la 1A. O sea, ellos pasan a ser arritmogénicos, ¿ya? Vamos a ir revisando, vamos a empezar por el grupo 1A, que es el que no hemos estudiado. Beta bloqueantes ya hemos estudiado, antagonistas de calcio también. Entonces me voy a concentrar en quinidina, lidocaína, mexiletina, flecainida y propafenona para tener todo nuestro grupo 1. Y de ahí nos quedaría solo amiodarona y completamos este tema. Pero recién vamos a entrar a los fármacos. Grupo 1, entonces bloqueamos canales de sodio voltaje dependiente. Si bloquea canal al sodio, la conducción es lo que yo voy a alterar, tratando de hacer el bloqueo unidireccional en bidireccional. Reposo entra, no entra nada de sodio, perdón. Abierto entra mucho sodio y acá solo la mitad de las compuertas o un poquito menos del sodio están abiertas. Esos canales de sodio, si ustedes recuerdan un poquito fisiología, esto está en reposo, este sodio no entra, nada de sodio entra. Acá en estado activo entra mucho sodio y nos va a hacer esta primera fase 0 de despolarización auriculoventricular. Y en el inactivo entra sodio, pero en esta meseta que son canales sodio-calcio, ¿no? Entonces puedo yo bloquear en estado activo o lo puedo hacer en estado inactivo. ¿Quién recuerda qué fármaco bloquean en este estado activo los canales del sodio? ¿1A, 1B o 1C? 1A. 1A. ¿Te acuerdas la droga tipo? Boris era la voz de Boris. Quinidina. Quinidina. Ok, la quinidina viene de la corteza de la cinchona calizaya, que fue la corteza que utilizaban en infusión para curar el paludismo. Pero vieron que lo frenaba al corazón. Y si le daban mucha dosis, más bien le hacía taquicardia, ¿no? Entonces, primero una bradi y después le hacía arritmia y de ahí empezaron a estudiarla y resulta que es un fármaco antiarrítmico. Inactivado, entra sodio si nunca en tal cantidad como en esta meseta, ¿no? Lo hace la lidocaína y en vía endovenoso. Lidocaína por cualquier otra vía se comporta como un anestésico local. Por vía oral se inactiva, entonces se ha elaborado mexiletine, que es la versión de la lidocaína endovenosa, pero para una vía oral. Bien, entonces en este bloqueo, fíjense, en estado abierto, el 1A, aquí inactivo en realidad. Y acá en estado abierto, el grupo 1C. ¿Cuál es la otra diferencia? Su cinética de recuperación. ¿Cuánto tiempo se queda bloqueando al canal? De 1 a 4 segundos. Fíjense la lidocaína, 0,5 segundos. O sea que llega y se va, llega y se va. Por eso que ya no pasa a ser básicamente arritmogénico. Tendrías que haber intoxicado a tu paciente para que la lidocaína sea arritmogénica o tener una insuficiencia hepática que no biotransforme nada al fármaco. Y acá, miren, mayor a 6 segundos. ¿Quién es, por lo tanto, aquí más arritmogénico? ¿El grupo 1A o el 1C? El 1C, doctora. Sí, porque se queda más tiempo bloqueando. Entonces esos pacientes entran en zonas que no estaban bloqueadas, hacen bloqueo. Bien, su tiempo de recuperación es lento porque bloquean más tiempo, mayor riesgo de arritmias por reentrada. Ese fue el gran problema que hubo con el uso de flecainida y propafenona, que en su momento creímos que iba a poder controlar la mayoría de las arritmias, ¿no? Porque su perfil de seguridad no era tan alto, sin embargo, por mecanismo de acción sí. Su bloqueo acá es intermedio, su bloqueo acá es extremadamente lento.
Y acá bloquea y rápido. ¿Quién es mi grupo estrella acá? 1B. La lidocaína hasta hoy día sigue siendo un fármaco extremadamente usado por la vía endovenosa para el control de las taquiarritmias ventriculares o posparada cardíaca cuando se ha hecho la reanimación y el paciente entra en fibrilación ventricular, sí va a ser una excelente alternativa. Y en vía oral ya para ir a casa, paciente ambulatorio, hablamos de mexiletine, ¿no? Con sus desventajas que las veremos enseguida. Todos estos fármacos, entonces, quinidina fue el primer antiarrítmico, procainamida, más efectos colaterales, vamos a revisar quinidina. Como les decía, se extrae de una corteza natural de la Cinchona calizaya, que es el sauce llorón. Y de pronto vieron que la quinidina, además de bloquear canales al sodio, en estado activo, en estado abierto, con una cinética de recuperación intermedia, un poco lenta, además bloquea receptores muscarínicos, igual que ¿quién era la droga tipo que bloqueaba receptores muscarínicos? La atropina. Igual que atropina. Entonces díganme 3 efectos que puede producir cardiovascular y a nivel intestinal Disminuye el estos fármacos. paroxismo, ¿verdad? Ya, cardiovascular es el que más me interesa. Intestinal sí le puede dar estreñimiento. ¿Y cardiovascular? A nivel cardiovascular. Aumenta Estimulación para aumento de las 4 propiedades cardíacas. Y a nivel vascular, taquicardia. Ok, o sea que si bien voy a bloquear canales al sodio, voy a evitar reentrada o producir muchas, va a ser taquicardizante. Bloqueante alfa adrenérgico, ¿qué efecto voy a tener si bloqueo receptores alfa? ¿Qué fármacos bloqueaban receptores alfa y qué produce? Vasoconstrição do tórax alfa 1. Si bloqueo alfa va a haber vasoconstricción. Vinicio, ¿estás seguro? Me estás infartando, el examen es pronto, termino hoy este tema. Pressão, perdão. Produzem Son- La presión arterial, doctora. São os últimos a utilizar. Sí, no se entendió, Vinicio, pero son vasodilatadores. O sea que van a hacer hipotensión por 2 mecanismos extra, por bloqueo muscarínico y por el bloqueo alfa, además de hacer aquí zonas de bloqueo. ¿Ok? ¿Cuándo usaríamos? Hoy en día quinidina casi no se usa como antiarrítmico en el largo plazo, porque tiene muchos efectos adversos y son acumulativos. Tiene un VA alta la quinidina y se acumula bastante. Sin embargo, una indicación de oro cuando no vas a desfibrilar al paciente para hacer un cambio del ritmo, que esté para volverlo a un ritmo sinusal, que tenga un ritmo atrial generalmente, para evitar la cardioversión, se puede hacer esa cardioversión en vía oral, ¿no? Hacemos casi hasta intoxicación con quinidina y logramos cardiovertir el paciente, ¿ya? Cuando tiene un ritmo de FA, una fibrilación auricular, para volverlo a ritmo sinusal en lugar de cardiovertir, pero el paciente internado, cardiólogo al lado, monitorizado, falta menos de 1 minuto, volvemos en 5, ¿ya? Para eso, pero vamos a ver todos sus efectos adversos porque hay que ir controlando al paciente hasta lo